Bueno, bien. El libro que les dije al comienzo editorial es Historia Política del Deporte Argentino. Si la cámara puede tomar, dice 1610-2002. Y es lo primero que quiero hablar con Lupo. Lupo, ¿cómo se le dio por escribir este libro? ¿Por qué? Bueno, este libro, en primer lugar, aunque lleva mi nombre, es un libro colectivo, como digo yo, de un grupo de dirigentes de hace 3 décadas que venimos luchando para que el deporte sea una escuela de vida en Argentina. Este grupo de dirigentes que compiló todo esto y un día decidimos contar la historia. Y contar la historia de lo que tiene que ver el deporte con la política. Y por eso empezamos en 1610. Porque el 16 de junio de 1610 es la primera noticia que se tiene de un partido o de un juego que se desarrolló donde hoy es la Plaza de Mayo, que jugaban con un pato vivo 2 bandos de hombres a caballo, y un jesuita que había hecho la procesión un momento antes en homenaje a San Ignacio de Loyola, le llamó la atención y escribió a sus superiores en España avisando de este juego, que no era un juego que habían traído los españoles y que tampoco podía ser un juego de acá porque los españoles en la primera fundación de Buenos Aires recién habían traído los caballos. Entre la primera fundación y este momento los nativos habían aprendido a montar de tal manera que les llamó la atención y que además hayan hecho un juego. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Tiene mucho que ver, porque este juego se fue desarrollando luego en el virreinato, antes del virreinato del Río de la Plata, durante el virreinato del Río de la Plata, y en 1823, luego de declarada la independencia y de la formación de nuestra República Argentina, uno de los hombres, o prohombres para algunos, que le han puesto la avenida más larga de la capital federal su nombre, Bernardino Rivadavia, prohibió este deporte. Prohibió junto al carnaval en el mismo instante. O sea, los 2 juegos del pueblo lo prohibió. Y allí nació la unidad de la política y el deporte, que a través de todo este tiempo viene junta, a veces para mal, a veces para bien. Muchas veces para mal, desgraciadamente, para nosotros. ¿De allí donde el pato nace como el deporte emblemático de nuestro país? Exactamente, porque el pato estuvo prohibido 1 siglo y medio en nuestro país. 1 siglo y medio. Pese a todo eso, en algunas odas del general Bartolomé Mitre están escrito que en el pueblo nunca se había perdido. Y en 1938 la provincia de Buenos Aires lo vuelve a instalar como un deporte y en 1953 el general Perón declara al pato como deporte nacional. Le pregunto por qué lo habían por 1 siglo y medio estuvo... Y estuvo prohibido. Porque era un juego popular. Simplemente verdad, por eso. Para mí y para el libro, como está claro, ellos decían que era un juego muy fuerte, muy bruto. La verdad que todo lo que el pueblo hace normalmente a veces a los políticos no les gusta, ¿no? Yo hice un comentario en el pequeño editorial donde, y le voy a preguntar a usted, si realmente usted cree que los deportistas que nos representan, tanto en los Panamericanos como en las Olimpiadas y demás, tienen el abastecimiento que se necesita, tanto de lo económico, de lo estructural y el acompañamiento obvio desde las personas y desde el Estado. Bueno, yo creo que no, porque no hay una política deportiva. Hubo un solo momento en la historia de la Argentina que hubo una política deportiva, pues la política deportiva no es de la Secretaría de Deporte de la Nación con unos mínimos fondos, sino la política deportiva es cuando un presidente de la Nación la toma como un hecho de política deportiva. Claro. Y ese hecho solamente fue la década del 50. Después hubo espasmos de política deportiva, como allá al principio de la década del 90, cuando se puso en funcionamiento la ley que se había votado en 1974 y que se tuvo hasta 1989 para reglamentarla. Digamos, hubo espasmos y esos espasmos llevaron a resultados. Ese espasmo de 1989, esa política que se instaló, llevó a los muy buenos resultados de 1995 en Mar del Plata en los Juegos Panamericanos. Pero como política deportiva integral, la única década fue la década del 50, donde, bueno, la mayoría del libro es muy fácil. Después vino la década infame del deporte, hubo un genocidio deportivo en 1956, cuando se prohibió por 99 años a deportistas por el solo hecho de haber dedicado su triunfo al presidente de la Nación. Bueno, que esto, gracias a Dios, se cumplieron 50 años a fines del año pasado
y pude hacerle el homenaje que en 50 años no se le había hecho a esos deportistas, y muchos estaban con vida todavía. Uno puede decir vulgarmente que políticamente el deporte es incorrecto. Yo creo que el deporte... Políticamente le digo, ¿no? Para la politiquería. Claro. Para la politiquería. Para los políticos, yo creo, o para los pensadores argentinos, el deporte es el eje cultural de nuestro país. Es el eje cultural de nuestro país. Aunque a muchos de mis amigos escritores o pintores no les guste, el eje cultural de nuestro pueblo es el deporte, y especialmente el fútbol. Claro, bueno, usted habla de escritores, sin embargo, muchos escritores y pensadores reflejan al fútbol o reflejan a la sociedad a través del fútbol. Es decir, siempre se están metiendo en un deporte para ahí focalizar a la sociedad. Quiere decir que es lo que dice usted. El deporte sí tiene que ver con la educación, obviamente. Exactamente. Y yo creo que gracias a Dios, digamos, en las últimas décadas han empezado a escribir Fontana Rosa y algunos otros grandes de la escritura cosas sobre el deporte, porque si vos tomás anteriormente era muy poco lo que se había escrito sobre el deporte, y sobre política deportiva te puedo decir que no hay ningún libro fuera de este, no es que sea bueno o malo este libro, digamos, este libro ha tomado la política y el deporte, la ha tomado a los deportistas en el momento social, cultural y político en que vivían, porque no se puede sacar del contexto político a una situación, y acá tomamos lo que es el pueblo argentino, porque la política se la puede tomar de dos maneras. O la tomamos de Aristóteles y con la continuidad de Santo Tomás o San Agustín, que dice que la política es todo lo que el hombre realiza o omite realizar en una sociedad. O la tomamos de lo otro, del arte de lo posible. Para mí, no soy de Maquiavelo, es una idea muy moderna en la política, la idea de que Maquiavelo, de qué es el arte de lo posible. Para el pueblo argentino, la política es el bien común. ¿Cuál es dentro del presupuesto nacional, o de la ciudad de Buenos Aires, perdón, cuánto es lo que se lleva a deporte? Bueno, hay un gran aumento en el presupuesto de este año. Yo asumí en mayo del año pasado. El presupuesto era de 42 millones y cuando asumimos estaba casi gastado el presupuesto. Claro, discúlpeme, porque yo recuerdo que por todos los medios se decía que lo que había de presupuesto prácticamente era lo que se llevaban en sueldo los que estaban dentro de esto, ¿no? Exactamente, y no había, terminaba para el sueldo de los profesores y no había actividad. Exacto. Es así, es muy bajo, pero para este año llevamos a 80 millones, de 42 a 80 millones de pesos. El licenciado Tellerman envió el presupuesto con un gran, y no tocó un peso en el manejo del presupuesto. Es decir, no sacó de un lado para llenar otro. No, aumentó al presupuesto y le dio una mayor categoría, lo elevó de dirección a subsecretaría, y bueno, yo creo que el deporte tiene que ir peleando, tenemos que ir los que estamos en la política deportiva o los políticos que estamos en la actividad deportiva tratando de una lucha superior, que por lo menos en el presupuesto nacional llegue al 1 por 1000, mirá lo que te digo, al 1 por 1000 del Producto Bruto, el presupuesto nacional. ¿Y por qué esto no se ha hecho conocer como corresponde? Porque, le digo la verdad, yo no sé en cuántos medios usted lo habrá escuchado, pero yo no sé si lo escuché en alguno, este incremento de lo que usted habla del presupuesto, que es casi un 100% lo que ha aumentado. Porque desgraciadamente en los programas deportivos hablan de fútbol, sí. Y en los programas de política el deporte es una cosa accesoria, sin entender lo que te digo desde la política y el deporte, porque el pueblo argentino, digamos, te vuelvo a repetir, el deporte es una de las cosas principales, ¿sí? Y hasta como un hecho económico, si esto va sumado a que va junto a la actividad de los medios de comunicación, es la primera fuente de ingreso en la sociedad. Entonces nosotros, bueno, esto es lo que estamos lanzando con Tellerman, un plan quinquenal de deporte. Digamos, aunque estamos a punto de unas elecciones, nosotros hemos realizado un plan quinquenal para que podamos trabajar tranquilo, para que la gente sepa lo que va a haber en deporte. Espere, ¿de eso me cuenta en el próximo bloque? ¿Cómo no?